dedicarse al arte en cualquier parte del mundo es difícil y más difícil en Perú, pero así somos los ayacuchanos. Y los retos los asumimos como tiene que ser, ¿no? No puedo ser un profesional de medio tiempo y medio tiempo dedicado a la música. Tengo que dedicarme por completo. Si alguien puede tocar guitarra ayacuchana, puede tocar cualquier música del mundo. Él creó toda la fantasía y el misterio que envolvió el éxito de Imazúmac. Todo lo que se ha contado en Lima de los 80, mucho de ello, y quizás la gran mayoría era mentira, ¿no? Seguimos con las charlas de los sábados en jornada. En esta oportunidad vamos a conversar, porque es una charla más que una entrevista, con Chano Díaz Límaco, heredero de una gran tradición cultural en Ayacucho, y sobre él vamos a tratar de esa tradición familiar y también de la vocación musical que él tiene, que está dando conciertos acá en Ayacucho, en algunos lugares donde están invitados a asistir y a escuchar su música. Chano, muy buenas tardes. Profesor, mucho gusto de estar nuevamente en Diario Jornada y contento de regresar a mi tierra por todos los recuerdos lindos que me trae. Una tierra hermosa y una tierra de músicos, de guitarristas y de charanguistas y gente que usa la quena y toca la quena. Así es, tierra de intelectuales, como usted lo dice, ahora en época de carnavales, tierra de quenistas, ¿no? Hablemos un poco de tu familia, sí. De Alejandro Límaco. El patriarca, el fundador de una tradición familiar de gente intelectual. Él era antropólogo, él era profesor, gente intelectual que se preocupaba por la cultura, por la música. Hablemos un poco de Alejandro. Bueno, Alejandro Límaco fue cofundador de la Estudiantina Municipal, de la Estudiantina Magisterial, participó en la orquesta típica, fue un gran solista de guitarra, también intérprete del laúd andino. Pero más que todo fue un gran abuelo y como un padre para mí. En la casa vivían los instrumentos, las guitarras, los charangos, el arpa, los violines, porque también tuvo un conjunto de música y danza que se llamaba Los Trovadores de Ayacucho. Y al ser él antropólogo, profesor, mi madre profesora de literatura, mi padre de filosofía. Todo estaba hecho como para que tú te vayas por ese camino. Sí, en realidad yo quise estudiar antropología aquí en la UNCH, pero el destino me llevó a estudiar filosofía en San Marcos y muy joven emigré con ganas de seguir los estudios de filosofía en Europa, pero luego la música me ganó y creo que esa herencia familiar fue la que me llevó a ser solo un mensajero de estos instrumentos, de la quena, del charango, que llevan toda una historia y una manera de entender el mundo muy distinta, ¿no? Otro miembro de la familia ilustre fue César Augusto Límaco, que a veces no lo recordamos ni lo valoramos en Ayacucho como deberíamos valorarlo. Muchas gracias por recordarlo, maestro. César Augusto Límaco fue uno de los grandes poetas, quizás el más grande. Algunos dicen que ya su obra se ha perdido. Muchas familias, investigadores, literatos dicen que su obra permanece anónima en las coplas, en las estrofas de muchos huaynos muy conocidos. Así que de alguna u otra manera él está presente, él está con nosotros. Hablemos ahora de ti. ¿Cómo es que nace, bueno, ya es la familia, pero cómo es que decides la filosofía, la dejas a un costado y te dedicas más a la música y a difundir esta música ayacuchana, tan propia de nosotros, de la cual estamos orgullosos todos? Bueno, creo que fueron una serie de coincidencias felices. La filosofía nunca la dejé, la lectura tampoco. La literatura también me gana por un lado, he publicado algún librito de poemas. La vena artística de César Augusto Límaco sigue presente. Y bueno, lo de la música era un destino inexorable. Lo de la música venía desde lejano. Venía desde mis ancestros, desde mi abuelo Alejandro, y entendí que había que hacer una apuesta al vacío. Dedicarse al arte en cualquier parte del mundo es difícil, y más difícil en Perú, pero así somos los ayacuchanos. A la música. No, y los retos los asumimos como tiene que ser, ¿no? Entonces
dije, no puedo ser un profesional de medio tiempo y medio tiempo dedicado a la música. Tengo que dedicarme por completo. Entonces, ese ha sido mi camino. Van más de 30 años dando vuelta por el mundo. Viví casi 15 años en Europa y regresé, y ahora ya creo que mi destino es, después de haber llevado siempre los colores de Huamanga, quedar aquí y bueno, tratar de ser un difusor, como le dije antes, un mensajero de estos instrumentos y de estas tradiciones que no se deben perder. ¿Dónde aprendiste a tocar quena y guitarra? ¿En la casa? En la Me imagino casa. ahí comenzaste. En la casa. Pero después te fuiste perfeccionando. Claro, tuve que interactuar con músicos de muchas partes del mundo. Yo he tocado en la India, en Turquía, en países lejanísimos, Túnez, ¿no? Bueno, toda Europa, Estados Unidos. El charango lo has llevado, lo he llevado, la quena. He llevado la quena y el charango más de 30 años. Y claro, interactuar con ellos suponía también estar al mismo nivel que ellos, ¿no? Hace poco he estado filmando una película sobre el viaje de la guitarra flamenca a Huamanga y bueno, soy el director musical de esa película y necesitaba de todas maneras conocer un poco más del flamenco, y por eso es que vamos estudiando los distintos estilos musicales de todas partes del mundo y tratando que nuestra música también esté a nivel. Conversamos justamente aquí en Ayacucho con una guitarrista flamenca. Así es, Antonia Jiménez. Antonia Jiménez, entrevistamos a ella, conversamos con ella y nos habló de las características propias de la guitarra flamenca. Así es. ¿No? La que te permite golpear el cajón. Ellos golpean, hacen un sonido de percusión en la guitarra, y mientras también puntean y rasguean, ¿no? Claro, ¿no? Es la única guitarra que tiene esa característica. Así es, así es. Y la guitarra ayacuchana, el charango ayacuchano, ¿cuáles son sus características de estos dos instrumentos? Bueno, la guitarra ayacuchana, la guitarra solista, que es una guitarra huamanguina, ¿no? El estilo viene de aquí, es una guitarra muy completa. Yo siempre digo, en las conferencias que puedo dar, siempre trato de llevar a universidades, escuelas de música del mundo un poco de nuestros saberes, ¿no? Saberes ancestrales, saberes de esta tierra linda. Y siempre digo que si alguien puede tocar guitarra ayacuchana, puede tocar cualquier música del mundo. Porque es una guitarra que se toca a 10 dedos, donde uno hace los bajos y las melodías al mismo tiempo. Eso nos permite una versatilidad. Entonces, y mi abuelo me decía, tú tocas charango, tú tocas quena, pero no debes dejar de tocar la guitarra. La guitarra ayacuchana, y acá hubieron grandes maestros que hacían guitarras, maestros artesanos. Maestros artesanos. Señor Flores. El Mojo Flores. Flores, sí. El señor Ramos de Puca Cruz. El señor Camasca. Luis Camasca del 2 de mayo, sí. ¿No? Desde niño yo andaba con mi abuelo y él me llevaba a todos estos talleres. Por ejemplo, el charango que más quiero lo hizo el maestro Luis Camasca, que era amigo de mi abuelo, en 2 de mayo cerca de la Alameda. Claro, ellos son especialistas en charangos más que en guitarras. Especialistas. En cambio, el señor Flores era más de guitarras. Guitarras, y le hacía los laúdes también a mi abuelo, en el barrio de San Blas. Ajá. Y en Puca Cruz, el maestro Ramos. Ramos. De ser su vecino. Ah, qué lindo, en San Blas. En San Blas, claro. en casa. No, barrios con mucha tradición y grandes maestros, ¿no? Y maestros de la guitarra, por supuesto que hemos tenido. Nuestra gran figura será siempre Raúl García Zárate, pero antes de él estaba Ractaco Juscamaita, el mismo Luis Camasca era un buen solista de guitarra, mi abuelo Alejandro Límaco, Osman del Barco muchísimo antes, y hemos tenido Moisés Vivanco, por ejemplo. Moisés Vivanco no solo fue un gran director musical, sino era también un solista de guitarra y era un gran productor musical. Él creó toda la fantasía y el misterio que envolvió el éxito de Imazúmac. Moisés Vivanco ayacuchano. Claro, fue él la que hizo famosa Imazúmac. Así la es. llevó por todo el mundo. Por todo el mundo. Y él acompañaba. Y él dirigía todas las orquestas. De Estados Unidos, por ejemplo, dirigió un año, se lo llevaron a Rusia. Y él dirigió las mejores orquestas, la de Kiev, la de Moscú. Él era el director de la orquesta. Y aquí en Ayacucho no tenemos una calle que lleve su nombre. Felizmente ya hay un monumento a Raúl García Zárate, pero tenemos muchos otros maestros que deberíamos recordar. Claro, en la universidad, por ejemplo, hay calles dentro de la ciudad universitaria. Qué bonito sería que le pongan nombres de los
grandes intelectuales, de los grandes músicos, o a la escuela de música que se llama Condorcunca, ¿por qué no ponerle el nombre Moisés Vivanco, Osman del Barco, que Osman del Barco, era un guitarrista, músico, poeta, y era un guitarrista académico y que introdujo un poco las técnicas clásicas en la guitarra ayacuchana. Su aporte es invaluable, ¿no? De él tenemos un poema en el cementerio, no sé si lo has leído. No lo he podido leer. Ahí dice: Señor, el día que yo muera, tú también morirás. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! No, ¡Qué bueno! Porque él era ateo, pues. Sí. Entonces, él era a la vez Dios, morían juntos, ¿no? Claro, sí. Qué frase tan fuerte. Sí. Yo creo, a mí libros y personajes me han conmovido mucho. Por ejemplo, leí un libro que era sobre folclore del maestro Efraín Morote. Qué libro tan bien articulado, tan lleno de sabiduría. Y era un área sobre todo en la que él supuestamente no era su fuerte, pero me pareció que es uno de los grandes intelectuales que también está olvidado, ¿no? Fue rector de la universidad. No, y olvidado y maltratado por muchas personas que incluso lo pusieron a él como una suerte del maestro, ¿no? De los dirigentes del terrorismo en Ayacucho, cuando él no tenía nada que ver con Nada que ver. Bueno, has escrito historias. Justo ayer tuve una entrevista con una comunicadora que vino desde Trujillo y le decía todo lo que se ha contado en Lima de los 80, mucho de ello, y quizás la gran mayoría era mentira, ¿no? O sea, todas las noticias eran tergiversadas, como vemos ahora. Por lo menos ahora los jóvenes valores tienen el acceso a la internet y puedes contrastar la información. Antes era lo que te decía el periódico. Que a veces estaba sesgado. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, la historia de Sendero en Ayacucho y de la calificación a la universidad. Nadie escribió nunca que el 75 Usman fue separado de la Universidad de Huamanga. Sancionado por la Universidad de Huamanga. Y era un personaje nefasto, ¿no? Pero yo me acuerdo de esa época. Hasta decían que no, el ayacuchano no puede hacer servicio militar obligatorio. Era una cosa, pero bueno, volteemos esa página. Y la recuperación de nuestra música, de nuestro folclore, de nuestra cultura. Y yo creo que, por ejemplo, el huayno, el yarabí huamanguino, ha sabido retratar esas épocas. Y por eso vuelvo a repetir Carlos Falconi, algunas letras de mi tío, Flores, César Límaco, que están presentes en muchos huaynos conocidos, ¿no? A veces que se han adjudicado a otros autores, pero no importa, porque mi abuelo Alejandro era una persona muy generosa y él decía, nosotros no teníamos derecho de autor. En una jarana uno creaba una estrofa, uno ponía la música, uno ponía la letra, y al final era una creación del pueblo. Entonces él no se molestaba, pero claro, me decía, es fácil reconocer las letras de César Augusto Límaco. Que hay que reconocerlas y hay que ubicarlas. Hay que ubicarlas. Porque habría que buscar una antología de sus mejores obras. César Augusto Límaco, un poeta ayacuchano, de una familia Límaco, una familia típicamente huamanguina. ¿De dónde vienen los Límaco? En realidad, bueno, es típicamente huamanguina desde mi bisabuela, pero mis ancestros anteriores son de Quinua. Entonces nosotros tenemos nuestra raíz originaria es quinua. Y por eso nos sentimos muy huamanguinos, pero también quinuinos. Quinuinos, cerca de la Pampa de Ayacucho. Cerca de la Pampa de Ayacucho. Como decía César Augusto Límaco, ¿no? El altar de la patria latinoamericana, ¿no? Qué linda. Y la otra, ¿no? Era ¿cómo era la frase para Ayacucho? La cuna de la libertad americana. Yo estuve trabajando de paladín como director el año 71 y César Augusto trajo un poema en el cual figuraba esa frase. Qué lindo, ¿no? O sea, yo creo que una persona, quizás como muchos huamanguinos, que han sido un poco relegados, olvidados también por el paso del tiempo, por algunas circunstancias de la vida que no te permiten visibilizar su obra. Pero qué bueno que todavía queda el recuerdo. Y yo recuerdo también, mucha gente me habla de la voz de mi madre que cantaba a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, trepada en una higuera,
y la escuchaban desde el puente de Yanajaja hasta el puente de Magdalena. Y la gente, las familias de antaño se acuerdan eso todavía. Por ahí pasaba pues el Guayco, el Así Perico es, Guayco. de Perico Guayco. Y ella cantaba, ¿no? Sus boleros, valses, huaynos, de todo, porque en mi familia se interpretaba todo tipo de música. Bueno, ha sido un gusto conversar. Maestro, un gusto para mí. Con Chano Límaco. Bueno, sí, Chano Díaz Límaco, pero Chano Límaco suena bien, porque tengo que llevar el apellido que se puede perder con el paso del tiempo y que no suceda lo que pasó con César Augusto, un gran poeta. Quizás mi abuelo le llegó a grabar, pero ya en sus últimos años, ¿no? Yo creo que lo importante es registrar los nuevos valores que siempre van a haber en esta tierra, porque en esta tierra, como crece las tunas, crece también el sentimiento, la intelectualidad y la sensibilidad por un mundo mejor. Eso queremos todos. Gracias. Muchas Chano. gracias, maestro. Hemos terminado con otra charla más de jornada, las charlas de los sábados, y esta vez tuvimos el placer de conversar con Chano Límaco sobre literatura, arte, música, sobre los instrumentos básicos de la cultura musical ayacuchana, la guitarra y la quena. Ha sido un placer estar con Chano en jornada.